Good? Ready? Ready? Oh, Daniel, remember for Shout for Joy, go a little bit fast. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Did everybody enjoy your food? Yes. It was very delicious. We had a mix of Chinese fusion, Korean, and Indonesian. It was very international, I think. Praise the Lord. Okay, so once again, as we have this time of receiving the spiritual word, before that we're going to do worship. 저희 성경 공부 시작하기 전에 이제 찬양하심으로 다시 예배 드리겠습니다. 다 함께 일어나셔서 같이 찬양합니다. Can we all stand up and we'll sing together? King of Majesty. I
person who can be a source of comfort. And I begin to think about whether I am that person for another person, or whether that I have that kind of person to be a comfort. But ultimately, I think that the Lord is our true comfort. Amen. And I think that's why we're all here today together, because we have that true comfort in our Lord. So as we think about that, let us sing with all I am. For you,
Praise the Lord. 기도하겠습니다. 심령을 감찰하시는 아버지 하나님, 오늘도 안고 일어서심을 세시고 우리 심령을 아버지 솜털까지도 세시는 아버지 마지막 때에 우리 심령을 측량해 보시겠다고 분명히 성경은 말씀하고 있습니다. 아버지 하나님, 측량된 자만이 예루살렘 성전에 에스겔 성전에 들어갈 수 있다고 또한 말씀하고 있습니다. 우리 모든 생명만원교회 모든 성도들 심령을 측량할 때 모두가 합격될 수 있는 귀한 심령들 될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 이스라엘 민족들은 말씀을 인방과 아버지 문설주와 이마에 새긴다고 했습니다. 말씀을 인처럼 새기라고 했습니다. 마지막 후산연반에 말씀이 모두가 패할 때 정말 그 말씀이 아버지 하나님 옛 것과 새 것을 마음대로 빼내서 읽을 수 있고 깨달을 수 있는 y en este momento oro que esta palabra en estos últimos tiempos, que esta palabra restaure nuestras mentes. Y al recibir tu palabra, ayúdanos no recibirla con nuestras mentes, pero también con nuestros corazones. Padre, tú nos has dicho que aún los que reciben tu palabra caerán y no te recibirán. Y cuando se presenten delante de ti, tú les dirás, no te conozco. Ayúdanos a entender entonces tu palabra. Y para los miembros de la Iglesia Árbol de Vida, ayúdanos a preparar nuestros corazones. Padre, ayúdanos a examinar y reflejar y reconocer que nuestros cuerpos son sucios, incompletos y te necesitamos. Aunque tenemos más entendimiento de tu palabra, ¿por qué aún caen nuestros hermanos y hermanas? Ayúdanos a aferrarnos de ti. Ayúdanos no solo sobrevivir, pero vivir en abundancia con tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos Génesis capítulo 5, versículo 28. Génesis 5, 28.
노아가 500세 된 후에 셈과 함과 야벳을 낳았다. 자, 우리 창세기 5장 28절에서부터 Génesis 5:28 6장 8절까지 한 절씩 교독하시겠습니다. hasta Génesis 6, versículo 8. 지금까지 우리가 공부를 했는데 오늘이 가장 중요한 시간입니다. Hemos 오늘은 estado 노아에 관해서 estudiando 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다. 자, las 28장에서부터 genealogías. 6장 Hoy vamos a 8절까지 aprender acerca de 교독하시겠습니다. Noé. 라멕은 Génesis 182세 아들을 낳고 5:28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su 다시 nombre 자, Noé, 29절 diciendo, 시작. versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa 라멕이 de la 노아를 tierra 낳고 que Jehová maldijo. Y vivió 595년을 Lamec 지내며 자녀를 después 낳았으니 que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 노아가 500세 된 777 후에 años y 셈과 murió. 함과 야벳을 낳았더라. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 하나님의 아들들이 Aconteció 사람의 que cuando 딸들의 comenzaron los 아름다움을 hombres a 보고 multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. 자, 우리가 창세기 5장에 보시면 아담의 10대 손이 기록되어 있는데 Si leemos Génesis capítulo 5, la décima generación de Adán, es Noé. 아담의 족보는 Si leemos Génesis 5, en la genealogía de Adán, 형식이 있다고 말씀을 드렸죠. 상향식이 la genealogía es documentada 하향식 족보를 기록하는 en manera 목적이 뭐라고 그랬습니까? descendente. 소개하기 위해서. 그러니까 창세기 5장에 기록되어 있는 Una genealogía 아담의 10대 손 descendente 가운데 가장 중요한 사람이 누구냐? es para realmente 그래서 오늘 ¿cómo 마지막 se 이제 dice? Enfatizar 노아에 관해서 같이 말씀을 나누고 la última generación. 첫째는 Y en esta genealogía, la última generación documentada es Noé, la décima generación. Vamos a estudiar hoy el significado del nombre de Noé. En hebreo, Noé es Noah. 세 가지 정도 뜻을 가지고 있습니다. 첫째는 안식. 그다음에 두 번째 Tiene tres significados. El primer significado es descanso. La segunda es reposo. Y la tercera es dependencia. Noah es Noé en hebreo, Noah. 뜻이 뭐라고요? ¿Y qué significa? Significa descanso, reposo y dependencia. 노아라는 이름은 원래 누아흐에서 Noah 유래가 된 viene de la palabra Nuach en hebreo. 누아흐에서 유래가 됐는데 이것도 역시 세 가지 뜻을 가지고 있습니다. Y la palabra Nuach también tiene tres significados. La primera es habitar o morar. La segunda es temporal. 한숨을 돌리듯. 잠깐 한숨을 돌리듯. 그다음에 세 번째는 La segunda es el segundo significado es descansar, pero temporalmente.
루아흐라는 단어에서 노아라는 이름이 나왔습니다. 그냥 여러분들이 참고적으로 Y el tercer significado es descansar. 노아라는 이름의 뜻이 안식, 휴식, Noah significa descanso, reposo y dependencia o confiar en algo. Y viene la palabra Noah en hebreo. 자, 첫째 뭡니까? Noé 자, 옆 사람 보시면 좀 크게 하십시다. tiene tres significados. 좀 크게 하십시다. 양로원이 아닙니다. 그렇게 얘기해보세요. 자, 노아라는 이름의 뜻 첫 Digamos 번째 뭐라고 esto 그랬어요? en voz alta. ¿Qué significa? Reposo, descansar. Y número 2, reposo. Y tercer, dependencia. Cuando yo les hago una pregunta, por favor, hablen más 마지막에 duro, 나오는 인물이고 con más ánimo. 그다음에 중요한 인물이기 때문에 노아는 좀 깁니다. 자, 첫째로 Noé 첫째로 es un personaje muy importante. 라멕은 182세 El padre de Noé, quien era Lamec, 아들을 낳고 라멕은 engendró a Noé 182세 a los 아들을 낳고 182 años. 이름을 Lamec 노아라고 했습니다. engendró a Noé a los 182 años. 라멕은 182세 아들을 낳고 이름을 노아라고 했다. 제가 지난 시간에도 설명을 드렸습니다만은 라멕이 Lamec tuvo un hijo a los 182 años y lo nombró Noé. 족보의 설명 가운데서 라멕에 관한 설명은 일반적인 어떤 족보의 형식에서 좀 벗어났어요. 그래서 라멕보다는 Lamec 라멕이 낳은 fue 아들에게 documentado 초점을 un poco diferente 라멕보다는 라멕이 낳은 a los 초점을 otros 맞추는데 descendientes de la genealogía de Adán. Su vida fue documentada un poco diferente, 예를 들어서 아담은 porque para Lamec, si vemos el versículo donde documenta Lamec, podemos notar que están enfatizando a Noé, a su hijo, no tanto a él, pero más a su hijo. 이름을 여기다 집어넣은 것이 아니라 아들을 낳고 여호와께서 땅을 저주하심으로 수고로 일하는 우리를 이 아들이, 그래서 아들이라는 단어가 두 번씩이나 들어가 있어요. 두 번. 이 아들이 아니하리라 하였더라. 그런데 이 아들이라는 단어가 단수라고 제가 말씀을 드렸죠. 단수. 그 전에는 자녀라는 단어를 썼습니다. 자녀. 그렇죠? 예를 들면 아담은 130세에 셋을 낳고 그 다음에 800년을 지내며 자녀를 낳았습니다. Por ejemplo, 근데 여기에서는 자녀라는 단어를 쓴 것이 아니라 아들이라는 단어를 썼습니다. 자녀는 이게 원문에 보면 복수로 되어 있어요. 복수. en el versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, y llamó su nombre Sed. 한 아들. 다른 말로 얘기하면 독생자처럼 독특한 아들이에요. 독특한 아들. 독생자처럼 독특한 아들이라는 독특한 아들. La palabra hijo acá es singular, pero para Lamec, donde dice 그래서 이 engendró 아들은 un 어떤 hijo, 아들이었느냐? creo que usan una palabra diferente en hebreo. 그래서 이 아들은 특별한 기대. Y los otros descendientes simplemente documentan cómo se llamaba su hijo. Pero para Lamec, acá documentan, el autor de Génesis documenta por qué lo llamó Noé. 이름을 노아라고 그랬는데 En el versículo 29 dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. 한 아들이라는 게 정확하게 번역하면 한 아들. 독생자처럼 그래서 독특한 아들이다. 그래서 이 아들은 특별한 기대와 특별한 기쁨과 특별한 의미의 아들이었다, 그런 얘기입니다. 자, 이게 이제 1번이라면 가번이라면 그다음에 Lamec tenía expectativas especiales para su hijo Noé, o de su hijo Noé. 그러므로 이 아들은
독생자이신 예수 그리스도를 예표하고 있습니다. 그러므로 이 아들은 Por lo 독생자이신 tanto, 누구를 예표한다고요? Noé, el hijo de Lamed, 왜냐하면 한 아들이니까. estaba 한 아들이니까. prefigurando 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 누구를 la vida de 주셨습니까? Jesucristo. 독생자를 주셨습니다. 독생자는 얘기가 유아들이라는 얘기 아니에요. 독생자이신 누구를 예표하고 있습니까? 바로 Noé 노아는 estaba 독생자이신 prefigurando 예수 그리스도를 el 예표하고 있다. 예수 그리스도. hijo, el único hijo de Dios, 뿐만 quien 아니라 es 그 이름의 Jesucristo. 뜻도 안식이라는 뜻을 가지고 있잖아요. 안식, 위로. El significado de Noé, del nombre Noé, es descanso, cierto reposo. 이름은 노아라는 이름은 노예. 메시아적 이름입니다. 메시아적. 노아라는 이름은 그래서 메시아적 이름, 메시아적. Estaba prefigurando el Mesías, 메시아를 의미하는 그런 quien 이름을 también vino a traer. 누구밖에 없어요? 이를 편히 쉬게 하리라. 또 예수님은 안식일의 주인으로 이 땅에 오셨지 않습니까? 안식일의 주인으로 오셨다는 얘기는 우리에게 참된 안식을 주실 수 Jesús 있는 vino a 분밖에 없다는 traernos 예수. descanso y 그래서 reposo. 이 노아라는 이름은 Solo 무슨 una persona 이름이라고요? nos puede traer 메시아적인 이름이다. paz perfecta, 메시아적인 이름. Jesucristo. O sea, el nombre de Noé era un nombre así como del Mesías. 자, 그 다음에 두 번째로 노아는 두 시대의 분기점에 살았어요. Noé vivió 두 시대의 분기점에 살았다. 노아는 두 시대의 Contemporáneamente. 두 시대의 분기점. con 자, 보세요. 자, 창세기 5장에 보시면 아담부터 시작해서 누구까지입니까? 노아까지죠. 또 창세기 11장 10절 이하의 족보를 보면 셈부터 시작해서 누구까지입니까? No, ok, Noé vivió entre dos, ¿cómo se dice? 그런데 Entre dos 이게 이제 한 시대, generaciones, dos 그다음에 genealogías 시대라고 muy 얘기할 수가 importantes. 있거든요. 자, 한 시대. 또 이것도 한 시대. De Adán a Noé 얘기할 수가 있다면 hubieron 10 generaciones. De Shem a Abraham, otros 10. Noé 그렇잖아요. vivió entre estas dos genealogías muy importantes. 가운데 살았던 사람이 누구냐면 아담부터 노아까지 10대, 그다음에 셈부터 아브라함까지 De Adán a 10대. Noé 그래서 한 시대 pasaron 10 generaciones, 두 de 시대라고 Sem 얘기할 수가 있죠. a Abraham otras 두 10 시대 가운데 살았던 generaciones. 사람. 다시 말씀을 드리면 Y el 분기점에 hombre 살았던 사람이 quien vivió 누구냐면 dentro de estas 노아는 dos genealogías era Noé. 우리가 이렇게도 나눌 수가 있고 그다음에 이렇게도 나눌 수가 있어. 이렇게도 나눌 수가 있어. 자, 노아를 중심으로 해서 이쪽은 뭡니까? 자, 노아를 중심으로 해서 그 전은 뭐냐면 홍수 전 시대. 그래요, 안 그래요? 자, 노아를 Los que vivieron antes de Noé 전 시대는 무슨 시대라고요? vivieron antes del diluvio, 시대는 뭘까요? las generaciones antes del diluvio y las generaciones después de Noé 그러니까 두 시대는 eran las generaciones después del diluvio. 자, 노아를 Dos clases 중심으로 de generaciones muy diferentes. 그다음에 창세기 11장을 향한 10대 이렇게 두 시대를 구분할 수가 있고 또 노아를 중심으로 해서 홍수 전 시대와 홍수 후 시대. 왜냐하면 그때 당시에 가장 중요한 사건이 바로 홍수 심판이었기 때문에 그 홍수 심판의 중앙에 누가 있었냐면 노아가 있었고 노아를 Es muy 중심으로 해서 그 전 importante 시대 conocer y estudiar el tiempo del diluvio y Noé 그다음에 셈부터 아브라함까지는 y cómo eran las generaciones antes y después del diluvio. 노아는 두 시대의 분기점에 살았다. 이걸 여러분들이 기억하시기를 바랍니다.
이제 여기에서 가장 중요한 것이 뭐냐면 세 번째로 여기에서 가장 중요한 것은 노아는 아브라함과 몇 년을 동시대 살았습니까? ¿Cuántos años Noé vivió con Abraham? 58 años. 같이 살았습니다. Contemporáneamente. Noé vivió contemporáneamente con Abraham por 58 años. 58년. 이건 우리가 뭐 꿈에도 생각하지 못했던 얘기죠. 우리가 이렇게 생각할 수 Y eso es algo que no se sabía antes de los libros de 창세기 10장 Abraham. 6절을 보시면 하나님이 노아에게 본토 친척을 떠나라고 얘기했을 때, 본토 친척 아비 집을 떠나라고 얘기했을 때 하나님이 아브라함에게, 아브라함은요 불신앙의 가정에서 태어난 사람이에요. Abraham nació en una familia de no creyentes. La familia de Abraham era una familia idólatra. 어떻게 할 수가 있느냐? 아브라함의 아버지 ¿Cómo sabemos eso? Porque Taré, quien era el papá de Abraham, era un hombre que adoraba ídolos. 데라가 우상을 숭배하는 사람이었습니다. Taré, quien era el papá de Abraham, adoraba a otros ídolos. Y él nació, entonces Abraham nació en una familia donde adoraban ídolos. Abraham vivía en una familia de incrédulos. Vamos a Josué 24:2. Si vamos a Josué 24:2, podemos encontrar donde nos dicen Josué 24:2, dice, y Josué le dijo a toda la gente, así dice el Señor Dios de Israel. En el tiempo antiguo sus padres vivieron al otro lado del río. Y Taré adoraba a otros dioses. ¿Quiénes eran esos otros dioses? Eran ídolos. Entonces, ¿cómo fue que Abraham nació en una familia de incrédulos, donde adoraban ídolos? Cuando Dios le dijo a él que dejara a su padre, ¿cómo fue que él pudo ser tan obediente, sabiendo que él vivía en con una familia donde nunca le habían hablado de Dios, donde eran incrédulos y adoraban ídolos? Y Dios le dijo, salga, y él salió y se fue a Harán. Y cuando llegaron a Harán, Dios le vuelve una vez más y le dice, váyase de su casa y de su parentela. Y él obedeció. Entonces, ¿cómo fue que Abraham fue tan obediente sabiendo que él había nacido en una familia de no creyentes? ¿Cómo fue posible que él pudiera obedecer? Los eruditos bíblicos dicen que él había sido llevado, que por la misericordia y el poder de Dios, por eso él pudo obedecer. Pero eso no me persuade a mí. Esa era una de las preguntas que yo siempre había tenido. Si usted nace en una casa donde no se adora a Dios, es difícil. Pero Abraham nació en una familia, fuera de que eran incrédulos, también era una familia donde adoraban ídolos. Era descendiente de Adán, que es un hombre caído, pero ¿cómo fue que obedeció? ¿Por qué? Porque Noé vivió contemporáneamente con Abraham por 58 años. Noé y Abraham vivieron contemporáneamente por 58 años. Entonces, ¿qué es lo más importante de la vida de Noé? Lo más importante es que cuando Dios le dijo a Noé que preparara el arca, ese acto de obediencia, 타락하지 않았을 거 아닙니까? 근데 아담이 타락하고 난 다음에 땅을 치고 하나 후회했을 거예요. 근데 그때 순종해야 돼. Entonces, 창세기 2장 17절에 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 씨과는 먹지 말라. 먹는 날에는 정령 죽으리라. 근데 순종하지 못했습니다. a Adán se le dijo que no comiera del árbol que estaba en el huerto del Edén, pero él lo cometió y fue echado del jardín del Edén. Y después de ser echado del jardín del Edén, Adán miró a su vida y estaba pensando, ¿qué fue lo que yo más me arrepiento de haber estado en el jardín del Edén? De lo que más se arrepentía Adán era de no haber obedecido. Y Adán vivió con Lamec por 56 años. Lamec, el hecho de que Lamec fue un hombre de mucha influencia,
él vino a ser un hombre de mucha influencia porque él vivió con Adán. Y Adán le enseñó lo que había pasado en el huerto del Edén. Adán le enseñó todo lo que Dios había hecho. Todo lo que había hecho porque había caído Adán. Y cómo después de haber caído Adán, Dios había maldecido la tierra. Y cómo Dios dijo que había que trabajar duro para que la tierra diera fruto. Y Dios también le dijo a la mujer que con dolor iba a tener los hijos. Esa fue parte de la maldición por ellos haber desobedecido y haber comido del árbol que estaba en el huerto del Edén. Entonces podemos ver cómo Lamec fue influenciado por Adán. Adán y Lamec vivieron juntos por 56 años y por eso fue que Adán pudo decirle a Lamec todo lo que pasó en el huerto del Edén. Adán le enseñó a Lamec obediencia. Entonces Lamec tuvo a Noé. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que le dijo a Noé? Le dijo que obedeciera. Cuando Dios se le apareció a Noé, le dijo que construyera el arca por 70, 80 años. Dios se le apareció a Noé una sola vez y le dijo, construye el arca. Y Noé obedeció. ¿Y de quién aprendió la obediencia? De Lamec. Lamec aprendió la obediencia de Adán y Lamec le pasó esa obediencia a Noé. Y luego Noé vive con Abraham por 58 años. Y cuando Dios le dijo a Abraham que dejara a su familia y sus parientes, ¿fue él obediente? Sí, él obedeció y él aprendió esa obediencia de parte de Noé. Noé le enseñó obediencia. ¿Cómo es que una persona que nace en una familia de no creyentes, cómo es que puede obedecer a Dios también? En ese tiempo, todo tenían que hacerlo. En ese tiempo no había transporte, no había carros. Sería fácil moverse, dejarlo todo y moverse para otra ciudad cuando no había ni siquiera carros ni camiones de mudanza, no había nada. Y fuera de eso sus vidas eran puestas en peligro. Pero Dios le dijo a Abraham una sola vez, le dijo, vete de la casa y de tu parentela, y él obedeció. ¿Y quién le enseñó esa obediencia a él? Se la enseñó Noé, que vivió con él contemporáneamente por 58 años. Pero lo más importante aquí es que tenemos que calcular el hecho de que ellos vivieron juntos por 58 años. ¿Y cómo lo podemos calcular de una manera simple? Génesis 9:28. Vamos a Génesis 9:28. Y vamos a ver cómo podemos calcularlo. Y lo podemos calcular, basándonos en después del diluvio. Génesis 9:28. Dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Si miramos acá, después del diluvio, ¿cuántos años vivió Noé? 350 años más vivió después del diluvio. Noé vivió 350 años más después del diluvio. ¿Cuántos años después del diluvio nació Abraham? ¿Cuántos años después del diluvio nació Abraham? La forma de calcular esto necesita calcularse con el diluvio. Abraham nació ¿cuántos años después del diluvio? Tenemos que hacer sumas y restas acá. ¿Cuántos años después del diluvio? Entonces 350. Noé vivió 350 años más después del diluvio. Entonces tenemos que comparar la edad de Abraham con esto. Entonces si miramos acá, el segundo año después del diluvio, Sem tuvo a Arphaxad. Y Arphaxad a los 35 años tuvo a Sela. Y Sela tuvo a Eber a los 30 años. Y Eber a los 34 años tuvo a Peleg. Peleg a los 30 años tuvo a Reú. Y a los 32 años Reú tuvo a Serú. Y a los 30 años Serú tuvo a Nahor. Y a los 29 años Nahor tuvo a Taré.
Y a los 70 años Taré tuvo a Abraham. Entonces solo tenemos que sumar todos estos números para saber después del diluvio a los cuántos años nació Abraham. Así es como podemos calcularlo. Y nos calculamos basándonos en los años después del diluvio. Como les dije anteriormente, el pastor Abraham Park me dio un CD y me dijo que lo mirara. Me lo dio específicamente y me dijo que mirara ese CD y que calculara y que enseñara esto. Entonces, después del diluvio, Noé vivió 350 años más. Entonces, ¿cuántos años después del diluvio nació Abraham? ¿A los cuántos años después del diluvio nació Abraham? Entonces, Sem tuvo a Arfaxad 2 años después del diluvio. Entonces, tenemos que calcularlo así, porque el año del diluvio es el año estándar para calcular esto. Vamos todos al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 10. Génesis 11, 10. Y la Biblia nos está diciendo que lo calculemos de esta forma. Vamos todos a Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. 2 años después del diluvio. Porque los años después del diluvio vienen a ser el estándar. Dice, Sem tuvo a Arfaxad 2 años después del diluvio, quien luego tuvo a otro hijo. Bueno, sucesivamente va diciendo cuando cada uno tuvo, a qué edad cada uno tuvo hijos. Luego, por último, dice de que a los 70 años, Taré tuvo a Abraham cuando tenía 70 años. Entonces, sumamos todo esto y son 292 años. Sumamos todos estos años y son 292 años. Entonces, si miramos acá, aquí empieza después del diluvio. Aquí termina el diluvio. Y Abraham nació 292 años después del diluvio. Abraham nació 292 años después del diluvio. Pero Noé vivió 350 años, hasta 350 años después del diluvio. Entonces ellos vivieron años por todos estos años, desde 292 a 350. De 292 a 350. ¿Por qué? Porque Noé murió 350 años después del diluvio. O sea que ellos vivieron juntos por 58 años. Abraham y Noé vivieron juntos por 58 años. A 350 le quitamos 292, nos da 58 años. Y estas dos personas vivieron juntas por 58 años. Tenemos solo que memorizarnos esto, que 2 años después del diluvio, Sem tuvo a Arfaxad. Y como todas estas personas dieron luz a sus hijos, y así sucesivamente, hasta que llegamos a Taré. Llegamos hasta Taré, que tuvo a Abraham a los 70 años. Si nos memorizamos esto, podemos entender y saber y darnos cuenta que Abraham y Noé vivieron contemporáneamente por 58 años. Entonces, si a 350 le quitamos 292, nos da 58 años. 58 años que estas dos personas vivieron juntas. Entonces, ustedes tienen que memorizarlo y calcularlo, y ustedes pueden hacerle entender a otras personas esto. Si solamente usted le dice a la gente, oh, sí, Abraham y Noé vivieron juntos por 58 años, pero no se lo puede comprobar, es como si no le hubiera dicho nada. Porque si la gente le pregunta, ¿y usted cómo sabe eso? Usted tiene que saber explicárselo a la persona. Entonces, desde hoy en adelante, oro que ustedes se puedan memorizar esto. ¿Y dónde está esto? Eso está en Génesis 11 del 10 en adelante. Génesis 11 del 10 en adelante. Entonces, calculando lo del año después del diluvio es bien conveniente, y la Biblia nos está diciendo aquí, nos está dando estas claves para que nosotros lo podamos calcular.
Por eso es que Abraham pudo obedecer, porque Noé le enseñó obediencia a Abraham. Algunas personas me dicen, pastor, pero nosotros ni siquiera estamos en un instituto teológico, ¿será que sí lo tenemos que calcular de esa forma? Y yo les digo, sí, lo tienen que calcular, tienen que aprender. Deuteronomios 32:7 dice, acuérdese de los años de muchas generaciones. Si Moisés no hubieran dicho eso, no tendríamos que calcular las generaciones pasadas, pero tenemos que hacerlo y pensar y aprenderlo y entenderlo. Y hay un significado espiritual bien importante. Si usted no calcula los años, ¿cómo va a recibir la respuesta? ¿Cómo va a tener la respuesta? Es algo confuso, pero lo tienen que hacer. Entonces la conclusión es que Dios aparece a Abraham y le dice que deje la casa de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué pudo obedecer? Porque él vivió con Noé por 58 años y él aprendió obediencia de parte de Noé y por eso pudo obedecer cuando Dios lo llamó. Nosotros tenemos que entender la Biblia profundamente, de ahora en adelante. El pastor Abraham Park está hablando de cuando el pastor Abraham Park iba a recibir su doctorado de la Universidad de Trinity. Y está hablando de la iglesia de Los Ángeles, una iglesia muy grande. Y de cuando el pastor Abraham Park fue allá a esa iglesia y él dijo que era un lugar tan grande que era inimaginable lo grande que era ese lugar y lo difícil de mantener porque era una iglesia muy grande. Y el pastor tuvo la oportunidad de ir allí y proclamar la palabra. Y en ese lugar pudo tener un seminario de la historia de la redención y muchos maestros y pastores asistieron a ese seminario. Y le dieron un doctorado de ese instituto teológico al pastor Abraham Park. Esos pastores recibieron gracia y tomaron la determinación de darle al pastor Abraham Park un doctorado de esa universidad. Y él está hablando de cómo en esa época de que él está dando esta enseñanza, de cómo iba a ver el pastor Abraham Park, le iban a dar un doctorado. Y cómo todas las personas que fueron a ese seminario eran personas de institutos teológicos, eran teólogos. Y eso quiere decir que nosotros sabemos mucho más que esos teólogos y esto es una bendición. Entonces, volvamos una vez más. Lamec tuvo a Noé y Noé vivió en medio de 2 generaciones. Y número 3, por último, la generación de Noé era una generación completamente caída. La generación en la que vivía Noé era una generación corrupta, una generación completamente caída, hundida en el pecado. La generación de Noé, una generación completamente caída. ¿Qué dice la Biblia? El primer punto aquí es que la gente de la generación de Noé se convirtieron en cuerpos donde no habitaba el Espíritu de Dios, se convirtieron en mera carne y el Espíritu de Dios se apartó de ellos. Eso fue lo que pasó durante el tiempo de Noé. Vamos al verso número 3. Génesis 6, versículo 3. Todos juntos. Génesis 6, 3. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, mas serán sus días 120 años.
con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El hecho de que él dice aquí que es carne significa lo siguiente. ¿No tenemos nosotros carne? Sí, nosotros somos hechos de carne, pero el hecho que dice que el hombre era ciertamente carne, quiere decir que eran personas que solamente estaban buscando por las cosas carnales, por las cosas de la carne. Era gente que solo buscaba lo carnal. Eran seres que simplemente tenían una mente de solamente cosas carnales. No es diferente como una bestia. Las bestias viven de acuerdo a su instinto. Las bestias viven buscando viven por instinto, buscando lo carnal. Lo que nosotros también, nosotros pensamos simplemente al instinto, a lo que pensamos. Comen si quieren comer, si tienen hambre, vuelven y comen, van y comen. Y la gente, pero nosotros podemos controlar nuestros instintos. Y aunque nuestro instinto nos dice que hagamos algo, nosotros podemos controlar nuestro instinto. Es la habilidad que nosotros tenemos diferencia a los animales, y el hecho de que la gente en esa época se haya convertido en gente carnal, quiere decir que solamente buscaban lo carnal, eran como una bestia, solamente buscaban o se dejaban llevar por su instinto. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de la época de Noé, cómo era la gente de esa época. Entonces, siendo así, ¿por qué la gente se convirtió simplemente en carnales? ¿Dónde fue que falló todo? Y todo comenzó con los matrimonios equivocados. Si miramos al versículo 1 y 2, dice, Génesis 6, 1 y 2, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, Génesis 6, 1 y 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas, escogiendo entre todas. Y el resultado fue el versículo 3. Versículo 1 y 2 fue la causa, versículo 3 el resultado. Aquí tenemos las hijas de los hombres. Aquí tenemos los hijos de Dios, las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Las hijas de los hombres se está refiriendo a los descendientes de Caín. Y los descendientes de Caín. Y los hijos de Dios se está refiriendo a los descendientes de Sed. Las hijas de los hombres se está refiriendo a los descendientes de Caín, porque los descendientes de Caín eran personas que eran desobedientes, incrédulos, pero los descendientes de Sed eran personas de fe. Quiere decir que la gente que no cree en Jesucristo se casaron con los que no creían. Entonces, por esos matrimonios equivocados, a ellos se les olvidó la fe, olvidaron su fe, porque como se casaron con personas incrédulas, la gente dice, usted puede salir con personas que no crean en Dios. Y la excusa suya es, yo puedo salir con alguien que no crea en Dios para así convertirlo y traerlo a la iglesia. Y eso fue lo que pasó con ellos. Ellos se convirtieron en carne, en mera carne, y el Espíritu de Dios se apartó de ellos. Se convirtieron en una generación que eran como bestias, como animales. Y segundo, fue una generación que estaba llena de pecado. La generación de Noé fue una generación llena de pecado. El pecado estaba lleno, la tierra estaba llena de pecado en esa época. El pecado estaba fluía en esa época, el pecado fluía sobre la tierra. Que estaba la tierra
que sobrefluía el pecado en la tierra. Desbordaba el pecado en esa época. Vamos a Génesis 6:5. Vamos todos a Génesis 6:5. Todos juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los... Dice, y vio que Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La razón por la cual esta palabra es tan importante es porque Dios, antes de que el pecado creciera, Él no había juzgado. Él juzga el mundo es cuando el pecado está desbordando. Esta fue una generación donde estaba llena de pecado, donde desbordaba el pecado. También fue una generación donde la gente eran engañadores, todos eran engañadores. Esto significa que eran malvados y había violencia. Esto quiere decir que esta fue una generación donde la violencia y la maldad y el engaño fluían en el mundo. Y eso está en Génesis 6:11. Génesis 6:11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces, número 4, Dios era una generación de Dios, donde Dios se arrepintió de haber creado al hombre, una generación de la cual Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios estaba muy enojado por el pecado de esa época, por la corrupción que había. Génesis 6, verso 6. Génesis 6:6. Vamos todos a Génesis 6:6. Todos juntos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Entonces, por último, fue una generación, la generación más malvada, fue la generación más malvada, donde tenía que haber juicio. En el verso número 7, en el verso 6, él se arrepintió y le dolió su corazón. Y en el verso 7 dice, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice aquí, dice, yo raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Quiere decir que los iba a juzgar. Entonces, quiere decir que fue la generación más malvada que existió. Pero el verso más importante está en el versículo 8. Génesis 6:8. Génesis 6:8. Todos juntos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todos juntos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Fue una generación malvada, pero lo importante es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ponga su nombre allí y diga, pero Sandra halló gracia ante los ojos de Jehová. Ponga su nombre en ese versículo, pero Sandra halló gracia ante los ojos de Jehová. Ponga su nombre ahí. Una vez más, ponga su nombre, pero Sandra halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Así es como debe de ser, que Dios encuentre gracia en nosotros, en esta generación en la que vivimos. Amén. Amén, amén, aleluya. Vamos a terminar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Thank you, me. Okay. Now it's easier for me to find a pen. Every time I needed a pen, I had to go dig for it. Now it's like, well, thank you.